se me está acabando la paciencia contigo. No tengo paciencia para gente como tú. Tú la verdad que contigo hay que tener paciencia. Y hay otros que dicen, Señor, dame paciencia para con este demonio. Es que yo no tengo paciencia para gente como tú. No me agotes la paciencia. O sea, que tú tienes paciencia, pero se está acabando. Porque tú estás diciendo, no me agotes la paciencia. O me queda una gota de paciencia contigo. Ya no aguanto más. Y la palabrita que no nos gusta a nosotros, el que pide paciencia, pide prueba. Aleluya. ¿Y qué abejeo que tiene esto aquí? Tiene un abejeo, esta bocina, que hay que tener paciencia con ella. Nadie quiere tener paciencia, porque ella se manifiesta en la espera y no queremos esperar, porque el que espera se desespera. Definitivamente no queremos sufrir. Pues déjame decirte que si tú quieres desarrollar en la vida el fruto de la paciencia, tú tienes que sufrir y tienes que esperar. Definamos qué es la paciencia. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas sin quejarse. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho sin desesperarse. Hay mucha gente que desea muchas cosas, pero lo quiere así y no quiere esperar. Y nosotros tenemos que aprender a esperar. Señores, mire, el Dominican Yol no trajo nada, pero está aquí. Un aplauso para el Dominican Yol. Él creía que se iba a salvar. Ni en el aeropuerto pudo comprar un chocolate de 10 pesos, señores. Sí, sí. No vino como el asunto de Chita, atrás pelado. Aleluya. Una característica principal del fruto de la paciencia es que cuando toleramos a los demás y pasamos por alto sus errores, sus ofensas y acciones desconsideradas contra nosotros, estamos ejercitándonos en la paciencia. Porque nosotros no queremos guardarle nada a nadie, ni aguantarle nada a nadie. Los hermanos no le aguantan nada a las hermanas. Los padres no le quieren aguantar nada a los hijos. Y tenemos y estamos viviendo en ese va y viene de acabar con la paciencia que tenemos para dar un mal fruto o un fruto que no es digno de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué quiere Dios que nosotros seamos pacientes? De la misma manera que existen otros frutos en este verso, así mismo Dios quiere que usted y yo seamos pacientes. ¿Por qué? Porque Él es paciente para con usted y es paciente para conmigo. Si Dios no hubiera sido paciente suficientemente conmigo, ¿dónde estaría yo hoy? Ahora, si Él es suficientemente paciente con usted y conmigo, ¿por qué usted no lo puede ser con otros? Porque Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y nosotros tenemos que reflejar los frutos del Señor en nuestras vidas. Dios se ocupa de toda la humanidad, pero mayormente se ocupa por sus hijos. Por los hijos de Dios. Está preocupado. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros en este tiempo no tenemos paciencia. Al perdonar a los demás, al tener misericordia, a ser paciente con los demás, a ser tolerante con los demás, entonces nos parecemos un poco a Dios. En Lucas 17:4 tenemos un ejemplo de paciencia. Vamos a hablar de los ejemplos de la paciencia. Dice el verso, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No lo deje así, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Sigue. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo,
me arrepiento, perdóname. Tiene que perdonarlo. Esto quiere decir que para eso hay que tener paciencia, porque una gente que vaya el día entero pecando contra ti y vaya a cada vez que peca contra ti te pide perdón, tú tienes que perdonarlo. Pero no decimos 7 veces al día, hasta 70 veces 7 que te pecara contra ti. Perdónale si se arrepiente. Y para eso hay que tener paciencia. Continuamente, si se arrepiente debe ser perdonado pacientemente. Incluso si lo repite más de 7 veces al día. ¿Por qué? Porque esto es una condición sine qua non para Dios poder perdonarte a ti. Que si tú no perdonas a tu hermano, Él no te va a perdonar. En Jeremías tenemos otro ejemplo a imitar. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento y le decían el profeta llorón porque sufrió demasiado. Jeremías sufrió tanto que no podía. Pero en su sufrimiento, quítame el verso, no lo ponga todavía. En su sufrimiento, Dios le encargó un designio, una tarea muy difícil de llevar. Él le dijo a Jeremías, ve a mi pueblo y predícale y dile que se arrepientan de su pecado, porque si no van a ser llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y Jeremías duró años predicándole al pueblo. Y el pueblo, ¿usted sabe cómo le pagó a Jeremías? Le entraba galletas, le daba trompa, lo estropeaban, lo maltrataban, lo botaron hasta del sitio donde estaba. Así le pagaron a Jeremías. Y lo último que le hicieron a Jeremías fue que lo amarraron con una soga y lo metieron en una cisterna. No vaya usted a pensar que es la cisterna que usted está impuesto a ver en su casa. La cisterna de antes era un pozo profundo, redondo, y allá abajo lo metían. No es una cisterna de esa que usted ve chiquita en su casa, no. Eran cosas que tenían más de 20 pies, donde cuando tú mirabas para arriba nada más se veía un hoyito allá arriba. Y esa cisterna no estaba llena de agua cuando lo metieron, sino que estaba llena de lodo hediondo, y ahí metieron a Jeremías. ¿Tiene la imagen ahí, príncipe? ¿No la tiene? Ok. Ahora sí ponga el versículo, para que usted vea cómo le pagaron a Jeremías. Dice así, Jeremías 9:1. Oh, eso es Jeremías sufriendo del dolor que el pueblo quería arrepentirse. Si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. A pesar de todo, Jeremías nunca claudicó en el propósito que él tenía. Siempre llevando el mensaje, aún con la galleta, con la trompada, con todo lo que le hacían, seguía llevando el mensaje Jeremías. ¿Y usted sabe por qué decimos eso? Porque muchos de nosotros tenemos una asignación. Muchos de nosotros tenemos un propósito en la vida. Muchos de nosotros tenemos una tarea que cumplir en la vida. Quita el verso, príncipe. ¿Y usted sabe qué pasa con nosotros? Que por cualquier picadita de mosquito dejamos el propósito de Dios en nuestras vidas y abandonamos la misión que Dios nos ha encargado. No importa la situación que pase, cualquier cosa que nos pasa, nosotros abandonamos el propósito de Dios y seguimos con nuestro propósito y dejamos el propósito de Dios. Jeremías había sido paciente, aún en medio de la adversidad y del sufrimiento. En Mateo 18 tenemos otro ejemplo. Un ejemplo que nosotros también tenemos que imitar. Y este ejemplo lo pone el Señor Jesucristo. Jesucristo narra la parábola impactante de un hombre que no tuvo paciencia para con otro. Y esta parábola Él la trae para aquellos que no queremos ser pacientes, para que tomemos ese ejemplo. Se llama la parábola de los dos deudores. Había un deudor que le debía al rey 10,000 talentos. Y él le debía estos 10,000 talentos y no tenía con qué pagarle y fue donde el rey. Y le suplicó al rey, se humilló delante de él y el rey le perdonó los 10,000 talentos y le dio un chance. Pero él saliendo del palacio encontró a uno que le debía 200 denarios. Oigan bien, estamos hablando de que él debe 10,000 talentos y el hombre le debe 200 denarios.
Y él agarra al hombre, casi lo quiere matar para que le pague su cuarto. Pero lo más lejos que él tenía era que lo iban a chivatear los mismos amigos de él. Y fueron donde el rey y le dijeron, allí está fulano acabando con fulano porque le debe 200 denarios. Ajá, y él me debía a mí 10,000, tráiganmelo. Llevaron el hombre donde el rey. Y el rey se enojó demasiado con él. Y lo castigó tan fuerte que lo puso a pagar todo lo que él debía. Ahora yo le quiero aclarar, porque uno lee esa parábola y muchas veces no entiende las cosas como uno la lee debidamente. Primero vamos a hablar del valor del talento. Él debía 10,000 talentos. ¿Usted sabe qué cantidad de eso eran en denarios? Él debía al rey 60 millones de denarios. 10,000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. Y si el hombre le debía a él 200 denarios, le estaba debiendo el 0.01% de toda la deuda que él tenía de rey. O sea, una deuda que ni se veía. Porque él apenas debía 200 denarios. Por eso es que el rey lo agarra y le dice tantas cosas y lo entrega a la cárcel. Y fue muy claro el Señor al explicar que si queremos nosotros que Dios sea paciente con nosotros, misericordioso con nosotros, así mismo usted tiene que hacerlo con los demás. Mire cómo termina el verso 38 de los dos deudores. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hay que perdonar, pero hay que perdonar de todo corazón. Porque hay mucha gente que perdona de boca. Y después usted oye que le sale en cualquier conversación, yo perdono, pero no olvido. ¿Usted no perdonó? Porque el que perdona debe de olvidar y no recordar con rencor ni dolor. Amén. Ahora yo quiero que nosotros hagamos un análisis. Cierre sus ojos para yo hacerle una cuanta pregunta. Para que usted ahí, con sus ojos cerrados, se conteste esta pregunta que yo le voy a hacer. Cierre sus ojos. Los jóvenes que sean más obedientes, cierre sus ojos para no puyárselo, porque, ¿verdad? Cierre sus ojos. Ok. La primera pregunta. Usted lo va a abrir cuando yo le diga. ¿Soy yo paciente con los demás? ¿O a menudo solamente me gusta que sean pacientes conmigo? ¿Cómo me describen los demás? ¿Como alguien calmado, relajado y paciente? ¿O como alguien alterado, violento e impaciente? ¿Estoy dando buen testimonio de mi paciencia o estoy dando un mal testimonio de mi paciencia? ¿La paciencia que tengo con los demás refleja la paciencia que Dios tiene conmigo? ¿O me falta mucho para yo tener esa paciencia? ¿Cuál es la cosa que más rebosa la copa de mi paciencia? ¿Por qué me dejo yo más dominar de eso? ¿He aprendido en estos caminos a esperar pacientemente o me he desesperado en estos caminos? ¿Puedo yo decirle que mi paciencia ha aumentado o que mi paciencia se ha agotado? ¿He aprendido a tener más paciencia en estos caminos o he desarrollado algo que agota mi paciencia? Abra sus ojos. Esa pregunta usted debe hacérsela cuando usted esté acostado, tranquilo. A ver qué nivel de paciencia usted puede tener. Porque para eso esta palabra de este día. Ahora, no solamente venimos a hablar de paciencia, también venimos a hablar de cómo debemos de ser nosotros pacientes. Hemos visto que la paciencia no es algo deseado por nadie, porque nadie quiere paciencia para sufrir. Nadie quiere cosa como esa. Pero esta es una característica necesaria para usted alcanzar la salvación, por si usted no lo sabía. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:19. Esos cabellos, Randy, ahora sí. Dice así, porque la ira del hombre, eso es Lucas, ¿qué pasa, hermano? Usted está volando. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea que si usted no tiene paciencia, usted no va a ganar su propia alma.
Para los que no quieren tener paciencia, sepa usted que si usted no adquiere paciencia, usted no va a ganar su propia alma. Porque pacientemente esperé en Jehová, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos conocer si nosotros nos ejercitamos en el fruto del Espíritu, que es la paciencia? Más preguntas le tenemos. Preguntas y respuestas es el día de hoy. Primera, cuando usted tiene que juntarse con una persona y esa persona llega tarde o no llega a la cita acordada, y usted no pierde la calma ni se desespera porque no llega, ni se enoja, ni se impacienta, usted se está ejercitando en la paciencia. Alabado sea Dios. Segundo, cuando usted tiene que tomar una decisión muy delicada y usted no se apresura, ni deja llevarse de sus propias emociones, ni deja que nadie le influya en la decisión que usted va a tener, sino que usted espera el tiempo de Dios, usted se está ejercitando en la paciencia. Número 3. Cuando usted está haciendo algo y las cosas no le salen como usted lo planea, y aún así no se altera ni se desespera, usted se está ejercitando en la paciencia. Número 4. Cuando usted está haciendo algo en la computadora y se le va la luz y usted no le dio a guardar. Daniel y yo sabemos de eso. Y usted no le da a guardar. Simplemente de su boca no sale un improperio, sino que dice gloria a Dios, usted se está ejercitando en la paciencia. Ahí sí es difícil. ¿Cómo? Cuando le cortan la luz en su casa, que usted cree que ni que la pagó, y usted no le vocea dos malas palabras a la gente que la cortaron, usted se está ejercitando en la paciencia. Usted sabe que yo aprendí en la carrera de arquitectura, y yo sé que al líder también le pasó eso, que antes no era con computadora, era con lápiz que se diseñaba, y se pasaba en chinógrafo y eso. Y muchas veces uno estaba diseñando, y el diseño uno no le gustaba, y hacía así, y cogía el papel, lo trujaba y lo tiraba. Y después que usted lo intentaba 20 veces, que usted volvía y recogía el papel, ese era el diseño que cuadraba. El que estaba arrugado en el suelo, a volver otra vez. Eso pasaba antes. Ahora no, porque ahora tengo computadora, pero nosotros pasamos por muchas de esas. Entonces hay que estar ejercitado en la paciencia. Porque pacientemente usted va a conseguir la cosa que usted quiere en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera y no cuando usted quiera. Cuando nos ofenden, cuando te agreden verbalmente contra ti y no contestas de acuerdo a la ofensa que tú estás recibiendo, sino que refrena tu lengua aplicando el dominio propio sin enojarte, pues te estás ejercitando en la paciencia. No podemos desarrollar paciencia al procurar hacer la voluntad de Dios y aceptar cuando Él dice que las cosas van a ocurrir, es cuando ocurren, no cuando usted dice. Ni usted ni yo somos Dios. Si hay algo en la vida por lo cual debe ser conocido un cristiano, es por la paciencia. O sea que hay muchos desconocidos en este lugar. Porque si hay algo que un cristiano debe ser conocido, es por la paciencia. Especialmente la paciencia con otros hermanos. Debemos demostrar al mundo el respeto y la paciencia y la tolerancia que Dios tiene y que nosotros debemos de tener. Pues la paciencia es una virtud que está en decadencia, que no aparece, que está escasa en estos tiempos. Los avances tecnológicos, la facilidad de comunicación, la permanente conectividad en las redes, el afán de producir, la competencia que estamos viviendo en este tiempo, provocan en nosotros un alejamiento imprescindible de la palabra paciencia. Todo lo queremos para allá, para ayer. No existe la mínima tolerancia, ni siquiera a corto plazo.
Y cuando algo sale como no lo esperamos, brota la impaciencia, llegando hasta irrespetar a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Porque cuando usted pierde la paciencia, lleva a todo el que está al lado. Pueden decir aleluya. La paciencia, además de ser un fruto, es una forma de vida donde la prima la serenidad y el autocontrol. Es fortaleza para aceptar con calma el dolor y las pruebas que la vida nos depara y que la vida nos da. Cuando se vive con paciencia, las situaciones adversas no nos alteran. Pues, como el principio fundamental, sabemos que esta acción desesperada en un momento determinado nos puede llevar a consecuencias graves o no deseadas. Porque todo el que se impacienta y se desespera, comete errores. Comete errores. La persona paciente tiene que desarrollar la capacidad de discernir. El que es paciente tiene la capacidad de discernir las cosas. Y sabe cuando las cosas van bien o cuando van mal. Siempre busca la mejor solución la persona que es paciente. La paciencia nos lleva a afrontar la vida de una manera optimista, tranquila, paciente, en armonía y en paz. Armonía y paz. Tope a la persona que está a su lado. Dígale, atiende, no es para hablar ahora, ¿no? Ahora viene algo importante. La paciencia es una característica de las personas, los cristianos maduros. O sea que aquel que refleja que no es paciente es un niño espiritual todavía. Porque la palabra dice que la paciencia es el fruto del Espíritu y la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Entonces yo le pregunto, hermano, ya tenemos tanto tiempo en el Evangelio. ¿Cuál es el problema de la impaciencia suya? El usted demostrar que después que usted ha caminado tantos años en el Evangelio, demostrarle a otro que usted es un niño espiritual, ¿está bien? No, no está bien. Porque se supone que en la medida que vamos caminando en el Señor, vamos creciendo en el Espíritu. Y cada día debemos ser mejores y no peores. Y aquellos que reflejan la impaciencia son niños espirituales. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma que las cosas sucedan. Pues no aceleran ningún proceso en la vida, sino que siempre están esperando en Dios. Es necesario tener paciencia con todas las personas que nos relacionamos. Pero en primer lugar, usted tiene que tener paciencia con usted. Señores, yo he tenido que aprender a tener paciencia conmigo. Porque yo era un hombre muy impaciente. Sí. Yo era un hombre muy impaciente. Con todo y para todo. Pero yo he tenido que aprender, mire. Yo he tenido que meterme la mano en los bolsillos por no levantar la mano. Y apretar ahí adentro cualquier cosa que encuentre para yo tranquilizarme. Porque mire, hay cosas que le rebosan la paciencia a uno y se le agota la paciencia. De tanto hablar lo mismo, tanto tiempo. Pero Dios nos da paciencia. Hay que aprender a autorregularse. Hay que aprender a controlarse. Hay que aprender a calmarse. Es decir, respirar profundo y no contar hasta 10, sino hasta 1000 que sea necesario. Ahora sí, ponme a Santiago 1:20. Mire por qué vamos a leer Santiago 1:20. Porque en estos tiempos no sé qué es lo que está pasando. ¿Será el agua que estamos tomando o la comida que estamos comiendo? Que estamos muy impacientes, estamos muy alterados, estamos muy enojados. Y es como decimos, como estábamos diciendo ahorita, amado, ya nosotros tenemos mucho tiempo caminando en el Evangelio. No es para dar un mal testimonio, sino para dar un mejor testimonio. Dice la palabra de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira se produce mayormente por la impaciencia. Y yo voy a poner este verso 3 veces.
Vamos a ponerla ahora en otra versión. ¿Lo tiene ahí, príncipe? Ok, yo lo voy a leer aquí. En la TLA, Santiago 1:20 dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere que él haga. Aleluya. La gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere que él haga. Y la otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué nos está pasando? Es tiempo de hacer un alto en el camino y de ver en qué nivel espiritual yo estoy. Si hoy estoy mejor, hoy estoy peor. Y si estoy peor, vamos a bajarle algo. Porque Dios quiere que nosotros seamos mejores, porque Él quiere que seamos como Él. Y cuando usted sea como Él, la gloria y la honra es de Él, no suya. Hay cantidad de personas que la impaciencia lo delata. Deja ver su inmadurez espiritual. No importa el tiempo que tenga en el evangelio. Si no ha adquirido paciencia, sigue siendo un nuevo creyente. Pues la paciencia es un fruto bíblico, no del hombre. Cada día vivimos en un acto y un evento y un caso que pone a prueba nuestra paciencia. O se fue el gas, o no hay cuarto para comprar comida, o el tráfico está terrible en la calle, o el calor, un calor del diablo que está haciendo. Cualquier cosa pone a prueba nuestra paciencia cada día. Y lo peor es que nosotros nos estamos portando impacientemente. En cada cosa que se presenta en la vida, en el día a día, nos estamos comportando impacientemente en vez de ser pacientes. Ahora le voy a dar el título del mensaje. Paciencia para los pacientes. Nosotros somos pacientes, hermano. ¿Usted cree que el paciente que está en la clínica? No, el paciente que tiene algo y va en ayuda de la búsqueda de su mejoría. Somos pacientes. Principales características de la paciencia. Como le dije, son las 11:05. Dijimos que a las 15 terminamos. La paciencia nos enseña a saber esperar, a hablar de manera adecuada y pausada en cada momento, a callar cuando sea conveniente. Hermano, hay que callar cuando sea conveniente, porque dice la palabra de Dios que la blanda palabra aplaca la ira. Mire que lo estamos diciendo con toda la paciencia del mundo. La blanda palabra aplaca la ira. No encienda la ira más, no le eche más gasolina para apagar el fuego. La paciencia nace espontáneamente en los padres cuando criamos a nuestros hijos. No hay una cosa más natural que lo ayude a usted a tener paciencia que criar un muchacho. Y más cuando el muchacho es terrible. Que lo primero que usted dice, ¿a quién salió? A ti. A ti, porque ¿a quién más va a salir? ¿No fue tu abuelo que lo engendró? Usted tiene con los muchachos y con los nietos que saberlo criar, saberlo educar, decirle, no, tú no puedes decir esta palabra, tú no puedes comer así, tú tienes que sentarse así, no, tú no puedes dar esa respuesta. A las nietas mías yo la corrijo cada vez que me llaman. Papi, ¿qué tú estás haciendo? Tú no. ¿Qué usted está haciendo? Yo lo puedo hacer 100 veces en el día, no me importa. Yo no me canso con eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que de enseñarle a ella que entre ella y yo hay una diferencia, que no somos igual. Hay mucha gente que le encanta que los hijos lo tuteen. Yo no. Yo no. Porque no somos iguales. Coja su lado, coja su esquina, que no somos iguales. Pero a los hijos hay que educarlo, hay que decirle, hay que tratarlo y hay que tener paciencia. Si con usted tuvieron paciencia, usted tiene que tener mucho más con sus hijos. Y más cuando son adolescentes en este tiempo. Ahí hay que revestirse de paciencia. Porque no está fácil la adolescencia de este tiempo, ni la juventud de este tiempo. No está fácil. Los hijos proporcionan una fuente inagotable de ocasiones para ejercitar la paciencia. Irle modelando los beneficios para ellos que van a ser futuro. No existe ninguna escuela mayor que esta, la de criar a nuestros hijos. La paciencia debe ser uno de los principales soportes de las relaciones matrimoniales.
Porque los matrimonios no tenemos paciencia. ¿Por qué usted cree que el diablo está atacando con divorcio? Porque no hay paciencia entre los matrimonios. No tenemos paciencia a nada. Y en la pareja hay que hacer un verdadero ejercicio para tener una buena relación y ahuyentar el demonio del divorcio que anda alrededor nuestro. La paciencia nos impide rebelarnos cuando es necesario. Déjeme aclarar un poquito esto. Porque usted puede ser un hombre o una mujer paciente. Pero eso no le impide a usted rebelarse cuando otro lo quiere maltratar. Y las mujeres que están aquí y los hombres que están aquí, cuando su esposo o su esposa lo quiere maltratar, usted tiene derecho a rebelarse. Porque usted es paciente, pero usted no es pendenciero. No, porque aquí hay mucha gente que quiere abusar de porque yo soy cabeza. Usted tiene todo el derecho a relevarse. Y vaya donde mí, que yo le ayudo. Yo sí le ayudo. No, porque no podemos estar en eso. Somos cristianos y una pareja cristiana, no una pareja de abusadores. Y recuerde este verso bíblico que dice, lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo ser cortés contigo, pero si tengo que rebelarme, yo vivo revelado. No, claro. No. Yo no llego a rebelde, pero revelado sí. No me puedo quejar de ti, no de mí, pero tengo que corregirte. La paciencia produce la mayoría de los éxitos. Esos inventores, esos creadores de contenido y de todas las cosas, la mayoría de las cosas, ¿usted sabe por qué fue que lo consiguen? Por ser paciente. Comienzan a preparar un producto, se le daña y vuelven a preparar otro y otra química hasta que consiguen el objetivo. Hoy, ¿por qué nosotros los cristianos no podemos ser así? Ya me falló en una, me falló en la otra. Tú puedes seguir fallando y yo voy a ser paciente hasta un día, pero voy a ser paciente. Muchas veces ha sido más importante la paciencia que el talento. Conozco demasiada gente con talento, pero que no son pacientes, no son nada. No son nada. Porque es más importante ser paciente que usted tener mucho talento. La paciencia evita caer en la desesperación por la prisa, sin previamente haber escuchado, razonado antes de usted contestar. Porque hay mucha gente que contesta antes del otro terminar ni siquiera de decirle lo que le va a decir. Y la persona que contesta antes que le terminen de decir no escucha. Porque lo primero que está haciendo es buscando en su mente cómo contestar antes de terminar. Usted no escuchó. O usted no oyó. La paciencia todo lo alcanza. Nada turbe tu corazón. Que nada te espante. Todo pasa hasta la ciruela. Todo pasa. Hasta la ciruela pasa. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. La paciencia lo alcanza todo. Y quien tiene a Dios, lo tiene todo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser impacientes? Vamos a ofrendar ahora. Con gozo. Ponga algo de gozo para los que están medio aburridos. Paciente.